Damas y caballeros, sean bienvenidos al Fazbear's Gameverse 3, un evento destinado a demostrar el potencial de desarrolladores de la comunidad hispana de Five Nights at Freddy's. Este evento se dividirá en 3 secciones conformadas por 10 fangames cada una. El inicio, donde se encontrarán fangames con gran potencial pero poco reconocimiento. El break time, un pequeño descanso donde se apreciarán imágenes exclusivas de algunos fangames, aunque cabe aclarar que estos fangames no tienen trailer para el evento. Y por último, el final, la sección donde se encontrarán los fangames más esperados por los hispanos. Una vez explicado esto, toma asiento, relájate y disfruta del mejor evento hispano. Hey, whoever you are. I'm sorry if I can't get to know you anymore, but this is just the way the job is. Due to the boss not being here, they've decided to leave this task to me. Okay, well, I hope you feel comfortable at your office. I'll explain what you gotta do here tonight. Tangerine, she is all they claim, with her eyes of 9
and lips as bright as flame. Tangerine, when she dances by, Senorita stare and Caballero sigh. Tu familia siempre te ocultó su pasado. Las razones tendrás que descubrirlas adentrándote a la última herencia familiar, Honeyland Diner. Descubre el pasado que la familia Great oculta y escapa de la Cohn Family, desmantelando su oscura historia. Creado por Missing Matt, Welcome to Honeyland arranca el Fazbear Gameverse con una historia intrigante. El juego aún no tiene fecha de lanzamiento, pero esperamos a que dé información muy pronto. Ahora, ¿listo para conocer el siguiente juego? Eres el agente de un equipo conocido como la SSA. Tu nombre es Henry Miller, y como investigador, te uniste al equipo por un programa universitario, principalmente por tu falta de dinero y mediante la petición de un amigo de tu infancia, el cual es miembro del equipo, por lo tanto decidiste unirte. La razón por la que estás aquí es porque Disney te propuso investigar uno de sus parques abandonados, siendo el polémico Palacio de Mowgli. Serás el encargado de custodiar el lugar durante 5 noches, para obtener datos del mismo y ver con qué abominaciones te encuentras por el camino. Para obtener datos del mismo y ver con qué abominaciones te encuentras por el camino. Creado por Maru Dreamdev, Another Treasure Island Fangame, se roba este puesto por su excelente apartado gráfico. Su fecha de lanzamiento es este mismo día, así que ve a la página de GameJolt justo ahora a probarlo. Mientras lo descargas,
Vamos con el próximo juego. Hey, tú, ¿quieres conocer el lugar donde se come bien? Donde la diversión cobra vida, donde hay felicidad. Entonces, bienvenido a Lens. Déjame explicarte. En el lugar donde el show se siente vivo. Pueden haber sorpresas, pero es así, porque en Welcome to Lens no necesitas hacer preguntas. Solo diviértete, porque somos el único lugar donde la diversión nunca muere. Pero nunca olvides nuestro secreto. Es que la diversión siempre recuerda, siempre juntos. Y por eso, quédate en Welcome to Lens. Es un verano tranquilo del 83 y tú necesitas trabajo. Y un restaurante de comida rápida, Lens Fast Food, busca un nuevo guardia. Un restaurante que está pasando por ciertas críticas por algunas desapariciones, mas la necesidad de dinero es mayor. Pero poco a poco empiezas a notar que el restaurante del Conejo Alegre no era lo que te imaginabas. Noche tras noche serás acechado por bestias mecánicas que buscarán acabar contigo con un propósito peculiar. Creado por Ivanol Dizad, Welcome to Lens entra al Fazbear Gamers con su peculiar y nostálgico estilo FNAF del 2016. El juego aún no tiene fecha de lanzamiento, pero esperemos que se dé información muy pronto. ¿Listo para conocer el siguiente juego? Tras el cierre del anterior restaurante de Freddy Fazbear's Pizza en 1993, se abre un nuevo local con los animatrónicos ya reparados y mejorados con 2 nuevos miembros en el local. Tú eres un guardia de seguridad que trabajará en el turno de noche, pero presentas un extraño presentimiento sobre los animatrónicos. Creado por Shot of Rabbit, The Return to Freddy's Stories se roba las pantallas siendo una reimaginación del clásico The Return to Freddy's. El juego aún no tiene fecha, pero esperemos que se dé información muy pronto. Ahora,
¿Listo para conocer el siguiente juego? En una antigua pero familiar pizzería abandonada es donde se encuentran los mejores misterios, y Jake lo sabe. Se le fue entregado un caso sobre desapariciones y enigmas, pero sobre todo animatrónicos. ¿Podrá mantener la cordura ante su imaginación y miedo a la oscuridad? A veces hay algo acechando donde no llega la luz. Creado por Skizzy, The Afton Register muestra su potencial a ser un juego free roam. El juego aún no tiene fecha, pero esperemos que se dé información muy pronto. Ahora, ¿listo para conocer el siguiente juego? ...12 de noviembre de 2024... Te despiertas en un lugar que no conoces. Estás asustado, preocupado, pero tus personajes favoritos de la pizzería Pop Goes están en ese lugar buscándote para matarte. Pero aún hay esperanza. Debes sobrevivir 6 noches viendo las cámaras de un pequeño televisor, y muchas cosas más suceden a tu alrededor. Creado por Emiliano FNAF Fan, Manoras Pizzería rompe el Gameverse con su estilo gráfico hecho en 2 dimensiones. El juego aún no tiene fecha, pero esperamos que dé información muy pronto. Ahora, ¿listo para conocer el siguiente juego?
Día 452 desde que el tiempo se congeló. Estás atrapado en un parque de diversiones, Greg. No tienes recursos para tu supervivencia, solo un escondite y un panel de cámara que por alguna razón sigue funcionando. No le busques algo lógico a eso, tú solo... Hay un monstruo acechando, Greg. Creado por Grey Hat Production, One Nanosecond and Greg's Frozen Time romperá el hielo con su... ¿historia? El juego aún no tiene fecha, pero esperemos que dé información muy pronto. Ahora, ¿listo para conocer el siguiente juego? All those fears you have, everything you remember, has faded with your sanity. In a world where you suffer in silence, and you can only beg to live. Es el año 2004. Eres un guardia nocturno que se encarga de cuidar el nuevo restaurante de moda de la ciudad, Greg's Fantasy World. Lo que no sabes es que tendrás que luchar contra algo que te atormenta desde años atrás. Creado por Edumoje, Morsus de Hidden Story hace su debut en el Gameverse con un excelente apartado gráfico. ¿No lo crees? El juego aún no tiene fecha, pero esperemos que se dé información muy pronto. Ahora, ¿listo para conocer el siguiente juego? Debes buscar la respuesta de una empresa dedicada a la creación de robots animatrónicos. Investiga el porqué del comportamiento tan hostil de aquellos robots, ya que otras cadenas de comida rápida hechas por la misma empresa se han quejado de sus mascotas animatrónicas por haber atacado a niños y por las desapariciones. Ahora, como investigador, debes buscar la verdad dentro de los restaurantes e instalaciones de la empresa. Creado por Bastian, Charlie's Beat Hell roba las pantallas con un diseño único en sus animatrónicos. El juego aún no tiene fecha, pero esperemos que dé información muy pronto. Ahora, ¿listo para el siguiente juego?
siempre en estado de espera, bebe a la noche ginebra para encontrarse con ella. Sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja la pesadilla, dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo. We've been waiting for you, Jeremy Fitzgerald. Desvela el misterio de Fredbear's Family Diner y descubre a su vez qué atormenta a nuestro protagonista, Jeremy Fitzgerald. Creado por Uncle Element, Melodies, episodio 1, cierra el inicio de este Fazbear Gameverse 3 con su excelente tráiler. El juego espera salir en 2024, así que espérenlo. Mientras tanto, ¿qué les parece si nos tomamos un pequeño descanso? Es momento del break time.
¡Hola, niños! ¿Están cansados de que sus padres pidan pizza a domicilio de cuestionable calidad? No se preocupen más. Llévenlos directamente hacia Freddy's Pizza Party World. El legado de Freddy Fazbear ha sido renovado para darles sonrisas a todos los públicos. Disfruta de un gran menú que siempre va acompañado de la mejor pizza del estado. Ven a conocer y a divertirte con la banda Party Time. Canta y aprende a hacer música con Party Time Pony. Crea una obra de arte junto a Party Time Chica. Vuélvete el mejor miembro de la tripulación del Capitán Foxy o tírate por la tabla. Y por supuesto, escucha las increíbles canciones que Freddy tiene para ti. Mientras tu hermano la pasa en la zona recreativa, tus padres consiguen los mejores premios y tú tienes mucha diversión. Recibe el descuento del cumpleañero para una fiesta especial solo aquí en Freddy's Pizza Party World. ¿Y bien? ¿Te perderás una gran aventura? Las compañías Harris Creation Services y Fazbear Entertainment no se hacen responsables por extravíos de objetos, reembolsos o accidentes debido a la manipulación de los elementos del lugar. Vaya, finalmente te veo de nuevo. No fue tan fácil encontrarte, pero qué bueno que no decidiste irte de la ciudad en todos estos años. ¿Aún recuerdas lo ocurrido? Siendo tú, yo jamás lo olvidaré. Tú sabes quién soy, incluso de este lugar, que solo queda escalofríos y soledad. No eres un santo. ¿Quién te has creído que eres? Yo construí estas maravillas que solo podrían estar en las fantasías. ¿Y tú qué has creado? Nada. Solo vienes aquí a tomar y estorbar. Tú no eres más que un muchacho que no comprende de este trabajo. Yo te hice triunfar. Yo llevé tus ideas a la cima. ¿Ellos de qué tenían la culpa? La justicia llega. No puedes escapar de tus pecados, del dolor, de la desesperación, Jonathan. Estamos programados para interactuar, animar y proteger a los humanos. Así que tranquilo, no corres peligro con nosotros. Bienvenido a Freddy's Pizza Party World, una nueva pizzería de la olvidada franquicia de Fazbear Entertainment, renovada en colaboración con una nueva empresa de ingeniería, Harris Creation Service. Pero tú has entrado por la puerta trasera, raptado por un viejo conocido que te pondrá en juicio. Sobrevive ante sus animatrónicos prototipo y sus pruebas mortales durante 6 días. Encuentra un refugio y quizás recuerdes el por qué estás aquí. Creado por Ray Power y su equipo, Harris Creation Services entra a la sección final con un lavado de cara para Fazbear Entertainment. El juego aún no tiene fecha, pero planea estar listo para el 2024. Ahora, ¿listo para conocer el siguiente juego?
Desde la explosión de Fredbear's Family Diner, Fazbear Entertainment decidió comprarles la empresa a los anteriores dueños y renovarlo expandiendo el local y creando nuevas mascotas animatrónicas basadas en los clásicos cantantes ochenteros. El protagonista Jace Miller, después de la desaparición de su hermano en la explosión del local, decide volver 14 años después para trabajar en el nuevo local y de esa forma encontrar pistas de lo ocurrido con su hermano. Intenta sobrevivir a los animatrónicos durante un periodo largo de noches para descubrir lo que pasó allí, para descubrir la verdad de los sucesos en Fredbear's and Friends Pizzeria. Creado por Loxer Bosky, Nemesis Hoax entra al Gameverse con su excelente calidad gráfica y sus diseños interesantes. El juego aún no tiene fecha, pero esperemos que se dé información muy pronto. ¿Listo para conocer el siguiente juego? When we want something, we do anything to get it. Just look at Charlie. He wants to steal his friend's Honuts. Look, he's even willing to fly for that. Well, almost. Maybe next time, Charlie. Don't... Some things will never be forgotten, and that's why they're here, on the other side. Tomarás el rumbo de dos vidas distintas, en dos tiempos distintos, en dos contextos distintos. Te meterás en el oscuro mundo de una compañía y la mente distorsionada de un muchacho. ¿Serás capaz de ver lo que hay del otro lado? Creado por Joaquin, The Other Side regresa al Gameverse con un increíble tráiler en 2D. El juego aún no tiene fecha, pero esperemos que se dé información muy pronto. Ahora, ¿estás listo para conocer el siguiente juego? Tras un error de seguridad, has quedado atrapado en una fábrica abandonada, rodeado de máquinas extrañas que han cobrado vida. Sobrevive, detén el protocolo de confinamiento y descubre la verdad detrás de todo. Creado por SMG Lee, Disordered Mind, True Humanity vuelve al Gameverse con su aterrador tráiler. El juego aún no tiene fecha, pero esperemos que se dé información muy pronto. Ahora, ¿listo para el siguiente juego?
Tu nombre es Sebastián. Te han asignado el investigar el caso de la desaparición de un guardia nocturno llamado Jason Smith en el reciente restaurante Fredbear's Family Diner, el centro de entretenimiento más avanzado del condado de Utah. Te infiltrarás como guardia nocturno en el lugar para buscar pistas del paradero de Jason. ¿Te crees capaz de enfrentar a aquellos que lo desaparecieron? Creado por Farkus, Fredbear's Don't Close Your Eyes entra en el Gameverse con un apartado gráfico increíble. El juego aún no tiene fecha, pero esperemos que se dé información muy pronto. Ahora, ¿listo para conocer el siguiente juego? Tras la misteriosa desaparición del guardia de seguridad del Matthews Palace, el renombrado teatro se enfrenta a un cierre obligado para desentrañar la verdad que se esconde tras ese enigma. Ángel, un detective de policía novato, es enviado a Matthews Palace con la única misión de descubrir los secretos que rodean a esta desconcertante desaparición. Creado por Resox, Matthews llega al Gameverse con un espectacular apartado gráfico. A few days ago, I was working a lot on these animatronics. I'm doing them to help entertain children with cancer at the hospital. While I was watching these animatronics, it was as if someone else was in the room. I felt cold and began to see things. I saw how I had a smiling face, and I could see dead bodies, and oh, my daughter, I don't know what's happening to me. It's like I'm just fading away. Oh, Jesus. What was I saying? Yes, I murdered a lot of people in that hospital. Oh, and I enjoyed it. But it's all in my head, right? None of this is real, but it feels real. You died, William. You don't remember anything. I need you to remember your past. I must please the voices. When you stop smiling, your life disappears.
is waiting for you. Who is waiting for me? You will see. Después de una tragedia en 1973, tú despiertas en una fecha desconocida, en un lugar que se te hace muy familiar. En tu travesía te acompaña Mirror, para descubrir la verdad y conseguir tus memorias. Creado por Greyhat Production, Virus J, Total Madness, llega para aterrorizar con su historia y diseños escalofriantes. El juego aún no tiene fecha, pero esperemos que dé información muy pronto. Ahora, ¿listo para conocer el siguiente juego? A ver, ¿dónde estás? Perfecto. Oh, Tiger. ¡Es hora de Tiger! No puedo esperar para destruir cada parte de ti con mi guitarra. ¡Ja! ¡Lo encontré! Muchas gracias, Tiger. Ahora sigues tú, Lucas. Han pasado varios días desde el misterioso caso en la heladería Sweet Harmony. Extraños cuerpos encontrados y ninguna pista del asesino. Sin embargo, se contratará a un guardia nocturno para que vigile el lugar durante las noches. Digo, ¿qué puede salir mal? Creado por King Rainbow Channel, Sweet Harmony, la era de la oscuridad. Reboot del antes conocido como The Dark Curse, viene a atraparte con su historia. El juego aún no tiene fecha, pero se espera que salga en el 2024 o en el 2025. Ahora, ¿listo para conocer el último juego? Seguro que lo estabas esperando.
Nos metemos dentro de los zapatos de John L. Wright, el segundo hermano menor, el cual, tras provocar el incendio de Fazbear Fright, es llevado a su propio purgatorio para poder expiar sus pecados, donde caras familiares nos darán la dura y cruel bienvenida. Creado por Bixdem, Purgatorium, antes conocido como Dormitavis Remake, es un proyecto que intenta darle un lavado de cara completamente al juego, con rediseños modernizados, ambientes más terroríficos y mejor planteados. Esto no es Dormitavis, esto es algo más. El juego está planeado a salir a mediados del 2024, así que estén atentos a más noticias. Y con esto hemos concluido la tercera edición del Fazbear Gamers. Espero hayan disfrutado mucho el evento, así como nosotros disfrutamos planearlo. Muchas gracias a los desarrolladores que participaron en el evento y a ustedes por presenciar nuestro evento. Yo soy Ray Power, me despido y nos veremos muy pronto.